Hermanos, rescato las palabras del pastor Julián cuando decía que ninguna prédica va a ser suficiente para poder expresar todo lo que quisiéramos expresar, sobre todo de Cristo. Creo que nuestro Señor es tan grande, tan glorioso, tan maravilloso que sería imposible solo con palabras poder expresar todo lo que es. Pero oramos para que el Señor nos ayude a poder predicar fielmente el texto, y una prédica puede ser exitosa de dos maneras. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, pero en que el predicador pueda predicar fielmente el texto y en que la audiencia pueda escuchar fielmente. Así que les pido que podamos, no solo hoy, sino durante toda esta serie, poder tener nuestra mirada concentrada en el Señor y que podamos atesorar cada detalle que este evangelio tiene para mostrarnos. Es el evangelio más corto de todos. Marcos, ya nos vamos a dar cuenta, es rápido, no se para mucho en detalles, él va muy rápido pasando de una escena a otra, así que vamos a estar bien concentrados en esto, ¿sí? Vayan buscando sus Biblias, Marcos. Quisiera de manera breve también poder dar un poco de contexto. Y bueno, hermanos, sí, como ya habíamos dicho, empezaremos con Marcos, este libro con otro enfoque que Mateo, que Lucas y Juan, los otros evangelios, nos ayudará, como les decía, a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo de una manera más clara o más precisa o más concreta, por decirlo de alguna manera. Marcos, o Juan Marcos, quien es el autor de este libro, no se detiene en detalles, va directo al grano, va directo a decir lo que el Señor Jesús ha hecho y por qué es tan glorioso por eso que Él ha hecho. Sus escritos comienzan con un Jesús ya adulto, y a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que Marco va contando bien rápido la historia, pero empieza ya con Jesús adulto, no se para en el nacimiento, nada de eso, empieza de una vez ya con Jesús a punto de iniciar su ministerio. Y la idea principal de este libro se resume en la revelación del Rey Jesús como el Hijo de Dios y el siervo sufriente, quien a través de su sacrificio, a través de su autoridad, a través de su resurrección, llama a sus seguidores a tener una vida de entrega radical, siguiendo su ejemplo, tal como dice en el mismo libro de Marcos capítulo 10, verso 45, cuando él dice que él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Ahora bien, de una manera general, nosotros podríamos dividir, y si quieres pueden ir tomando notas, podemos dividir este libro en dos grandes bloques. Nosotros vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 8, versículo 26, allí se va a plantear la pregunta de ¿quién es este? Vamos a ver a lo largo del libro que muchas veces las personas preguntan, pero ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es ese Jesús que es capaz de hacer cosas que más nadie puede hacer? ¿Quién es ese hombre que es capaz de tener tanta compasión como nadie puede tenerla? Así que del capítulo 1 al 8, 26, vamos a plantearnos esa pregunta de ¿quién es este? Y del capítulo 8, versículo 27, hasta el final, se responderá a esa pregunta. Jesús es el Cristo. ¿Quién es este? Este Jesús es el Cristo. Y como quizás muchos saben, la historia está marcada por esa pregunta que le hace el Señor a sus discípulos cuando le dice, ¿qué dicen los hombres que yo soy? ¿Recuerdan? ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Y le respondieron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Saben qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. Tú eres el Cristo. Dicho sea de paso, fue justamente Pedro los ojos de Marcos, de este autor, para sus escritos. Marcos no fue uno de los apóstoles de Jesucristo, pero sí fue testigo directo de todo lo que Pedro le decía. Es por eso que algunos teólogos y estudiosos llaman a este libro de Marcos como las memorias de Pedro o como el Evangelio según Pedro, ya que los escritos de Marcos consistieron en todo lo que el apóstol Pedro le contaba o le transmitió acerca de Jesús. Por ende, le otorga una autoridad histórica muy cercana a todos los hechos, porque Pedro fue una de las 3 personas más cercanas al Señor. Ahora, en cuanto a la audiencia principal receptora de este mensaje, son los gentiles romanos o los creyentes en Roma.
Y la intención de Marco, como ya dijimos, es mostrar a Jesús como el siervo sufriente. Muestra a Jesús como el rey que se hizo hombre para sufrir y para dar su vida para el rescate de muchos. A diferencia de Mateo, Mateo le escribe principalmente a una audiencia judía. Y su intención era mostrar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso empieza su escrito con una genealogía que conecta directamente con Abraham y con el rey David. Por otro lado, Lucas le escribe principalmente a los griegos con la finalidad de mostrar a Jesús como ese Salvador perfecto y ese Salvador compasivo con toda la humanidad. Y finalmente, el apóstol Juan, el último evangelio, quien escribe, no le escribe a una audiencia directa, sino que escribe de manera universal, de una manera también más profunda teológicamente, él hace énfasis en el Dios encarnado, dejando ver que este Jesús es completamente Dios y completamente humano. Y es en quien nosotros debemos creer para poder ser salvos. Hermanos, son 4 perspectivas de una misma historia, de un mismo hombre, de un mismo Mesías prometido, pero desde 4 puntos de vista distintos. Marco, como les dije, es la versión más corta de todas y me encanta. Si me conocen saben que me gustan las cosas bien concretas, al grano. Y Marco es así. Es como si Marco nos dijera, ¿sabes qué? No hay tiempo que perder. El rey ha llegado y la invitación es a seguirle ya mismo. No hay tiempo que perder. Jesús está aquí. Arrepiéntete, cree en el evangelio y sigue como su discípulo. Ahora, dicho esto, de una manera bastante rápida, y les animo quizás en su casa a poder profundizar un poco más en todo el contexto del libro de Marcos para que podamos ampliar todo lo que vamos a enseñar. Definitivamente es importante tener en cuenta eso, todo el contexto histórico, pero bueno, vamos a situarnos ahora en los primeros versos, los que vamos a ver el día de hoy, Marcos capítulo 1, vamos a considerar los versículos del 1 al 15. Marcos 1, versículo 1 hasta el 15. Dice, leemos y oramos. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, mira, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el río Jordán, por Juan en el Jordán, perdón. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el evangelio. Wow. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos empezar este maravilloso evangelio para poder profundizar en la vida de tu Hijo. Gracias te damos, bendito Dios, por tu bondad, por permitirnos y darnos la libertad de abrir tu palabra y exponernos a ella juntos, como hermanos, como familia. Te adoramos y te pedimos que seas tú quien te glorifique en este tiempo, Señor, y me uses para poder transmitir el mensaje de una manera fiel. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, seguramente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de presenciar en televisión o quizás en vivo algún evento de gala internacional.
Por ejemplo, unos premios Oscar o por ejemplo la Met Gala de Nueva York. Son eventos de mucho prestigio en el mundo, mucho prestigio, donde hay personas influyentes, personas muy importantes que se dirigen allá. Y lo que sucede una vez que esas personas van llegando a dichos eventos, es todo un tema, es todo un protocolo que se hace allí. Hay muchas luces, hay una decoración ostentosa, hay cámaras, hay medios de comunicación, una multitud expectante de ver llegar a esa celebridad en un carro de lujo, normalmente rodeada por muchos guardaespaldas. Cuando llega la gran celebridad, lo que sucede es que ese carro lujoso, limusina, camioneta, lo que sea, pero lujoso, se detiene y hombres uniformados salen y lo que hacen es que desenrollan una alfombra roja extremadamente reluciente por donde va a caminar esa persona importante o esa persona influyente. Bueno, hermanos, esa alfombra da un mensaje. Esa alfombra da un mensaje. No es simplemente un pedazo de tela que tiran allí y ya. Tiene un mensaje que transmitir. Es una declaración que le dice al mundo, alguien extremadamente importante va a caminar por allí. Nadie camina por allí por accidente. Esa alfombra roja separa lo común de lo extraordinario. Separa el espectador del protagonista. Es el símbolo máximo de que la espera ha terminado y el honor, la persona de honor ha llegado. Bueno, hoy en la Biblia vemos una alfombra roja, pero un poco distinta. Hace 2000 años, el universo entero estaba en silencio. No hubo luces, no hubo decoraciones increíbles, flores, etcétera, no hubo cámaras, pero Dios, el gran productor del universo, decidió que era momento de desenrollar la alfombra más importante en la historia de la humanidad. No había hombres uniformados y elegantes desenrollando esa alfombra. ¿Saben quién estaba? Un solo hombre. Humilde, profetizado mucho tiempo atrás, vestido de pelo de camello. Ese hombre era Juan el Bautista, quien es el que Marco empieza mencionando en esta historia. Sin embargo, aunque veamos que en el principio se habla de él no es el protagonista de esta historia. Él es el encargado de toda la logística divina por parte de Dios. Su misión era una sola: desenrollar la alfombra para que el Mesías, el rey, el personaje más importante e influyente en la historia de la humanidad, pudiera caminar entre nosotros. Hermanos, de todos los artistas, celebridades que hemos visto pasar por esas alfombras rojas, personas importantes, ninguno podría compararse con Jesús, ni siquiera un poquito, ninguno. Nadie ha sido en este mundo tan influyente, tan importante, tan estudiado, tan debatido, tan confrontador, y nadie ha impactado tantas vidas como lo ha hecho el Señor Jesús. Muchos de nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo artistas o famosos que han influenciado mi vida, pero nadie en la historia ha influenciado tantas vidas en el mundo como el Señor Jesús. Sin haber gobernado una nación, sin haber creado pinturas asombrosas, sin haber compuesto piezas musicales increíbles, era un hombre humilde que nació y vivió en una pequeña ciudad con un aspecto sencillo. ¿Cómo es posible que alguien así haya causado tanta conmoción en el mundo? ¿Cómo es posible que en solo 3 años de ministerio activo un hombre haya causado un impacto tan grande en la historia, tanto así como para dividirlo en un antes y un después? Bueno, el Evangelio de Marcos nos da esa respuesta. Marcos nos responde esa pregunta. Él nos dice que Jesús no es cualquier hombre. Dicho sea de paso, Jesús no es solamente un maestro o un hombre. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Así comienza su escrito Marcos. Dice, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el impacto aquí, que estamos hablando del Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Él ha venido a este mundo a cambiar la historia.
Pero no quisiera que lo veamos como un cambio de historia general. Quiero que lo veas un poco más profundo. Quiero que veas que Jesús, el Rey, ha venido a este mundo a cambiar nuestra historia, mi historia, tu historia. Muchas veces vemos el Evangelio de una forma general. Sí, Jesús, hay una diferencia en decir Jesús es el Salvador a decir Jesús es mi Salvador. Quiero que hoy te concentres en eso. Jesús vino a cambiar tu historia. Ha venido a cambiar nuestra vida, a transformarnos por completo. Ha venido no solamente a salvarnos de la condenación eterna, sino que ha venido a transformar nuestra vida con la preciosa y bendita verdad de su Evangelio. Y ese es el mensaje que quisiera plantear el día de hoy. Es nuestro argumento para hoy. El Rey ha llegado para transformarnos. El Rey ha llegado para transformarnos. Y como todo se trata del Rey, quien es el protagonista de toda la historia, vamos a ver nuestro texto a la luz de 3 puntos. Del versículo 1 al 8, vamos a ver el anuncio del Rey. Del versículo 9 al 13, vamos a ver la identidad del Rey. Y del versículo 14 al 15, vamos a ver la proclamación del Rey. Leamos de nuevo, hermanos, los primeros versos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito el profeta Isaías, que nos leía el pastor Julián en la liturgia, ¿recuerdan? Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Quizás pueda parecernos raro que Marcos empieza anunciando en el verso 1 que lo que va a contar es acerca de Jesús, pero cuando comienza su historia no habla de Jesús, habla de otro hombre, habla de Juan el Bautista. Sin embargo, yo creo que Marcos es bien intencional para poder mostrar que este Hijo de Dios no es un invento moderno que ha surgido de la nada, sino que ha sido anunciado desde hace mucho tiempo atrás. Ya estaba escrito que habría un hombre, un mensajero, un heraldo escogido por el mismo Dios, quien prepararía todo el terreno y quien desenrollaría esa alfombra para que el Mesías pudiera tener su entrada en el mundo. Vemos que el verso 2 inmediatamente nos provee de un contexto bíblico, a citar un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Está citando a qué profeta? Profeta Isaías. Específicamente capítulo 40, versículo 3. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Pero aunque no lo dice directamente el texto, Marcos está citando a otro autor o a otro profeta del Antiguo Testamento. Está citando a Malaquías, específicamente el capítulo 3, versículo 1, cuando dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Está citando a Isaías, solamente nombra Isaías, pero también está citando a Malaquías. Era común que si los hombres tenían que citar a un profeta del Antiguo Testamento, usaran a uno solo, digamos, como el mayor, pero aquí se está usando 2 profetas, o 2 mensajes de profetas fundidos en uno solo. Es claro que desde el Antiguo Testamento se anunciaba que habría de venir el Mesías, pero antes de él, como decía, había alguien que tenía que preparar ese camino: Juan el Bautista, quien aparece en la historia predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y este bautismo de arrepentimiento podríamos verlo como un acto simbólico de preparación. De hecho, más adelante Juan lo dice, cuando dice que él los bautiza con agua, pero que Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo. Lo que hacía Juan entonces era exhortar a las personas que reconocieran que su vida estaba alejada totalmente de Dios y necesitaban asumir su culpa de pecado y la necesidad de ser limpiados antes de que el reino se estableciera acá. Es importante entender que el bautismo no compraba el perdón, no, sino que era la manifestación externa de un corazón arrepentido que buscaba al Señor.
Juan buscaba que el pueblo se preparara adecuadamente para la llegada del gran rey prometido. Dice el texto que se acercaban de Judea, que se acercaban muchos de Jerusalén. Y cuando confesaban sus pecados, eran bautizados por Juan. Ahora, el verso 6, hermanos, es interesante, porque nos deja ver ese verso, cómo estaba vestido Juan el Bautista. Y nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué importa esa información? O sea, ¿para qué? Parece ser algo insignificante, pero sin duda alguna no lo es. Dice el verso 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Qué importa esta información de la vestimenta de Juan el Bautista? Bueno, hermanos, la intención del autor era clara. Y era que todo aquel que viera a Juan pudiera identificarlo inmediatamente con un profeta del Antiguo Testamento, específicamente con el profeta Elías, quien antes de ser arrebatado al cielo estaba vestido exactamente igual como Juan el Bautista. Y eso podemos verlo en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y el profeta Malaquías, el último escrito antes del período intertestamentario o el tiempo de 400 años de silencio, Malaquías fue el último que escribió, él dijo que el Señor enviaría a Elías antes de la llegada del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Ahora, nosotros vemos en el río Jordán a un hombre vestido exactamente igual que el profeta Elías, cumpliendo una profecía que ya estaba establecida en el Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, este hombre, Juan el Bautista, era un tipo de Elías. Era esa representación del Elías que habría de venir, que habla Malaquías capítulo 4. En Mateo 11, versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, dice. Este Juan es Elías, el que había de venir. Entonces vemos claramente que Juan es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Juan no era literalmente Elías, por si había duda. No era literalmente Elías, pero sí fue la representación de esa profecía anunciada. Dice Lucas 1, 17, que Juan vendría en el espíritu y poder de Elías. Repito, Juan vendría en el espíritu y poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El ministerio de Elías y el ministerio de Juan el Bautista eran similares. Ambos exhortaban al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Por eso, cada persona conocedora de las Escrituras que veía a Juan al lado del río Jordán vestido de esa manera, tenía que haber entendido inmediatamente que el Mesías había llegado, que el Mesías estaba ahí, que había terminado el tiempo, que el silencio ya había culminado. Y lo tenían que saber porque ya el precursor de él estaba allí. Entonces ya suponían, si la profecía se hizo visible y está este hombre aquí, es porque el Mesías ya está, porque él era el que iba a preparar el camino del Señor. Y es por esto, hermanos, que muchísimas personas se acercaban para escuchar lo que este hombre tenía que decir, evidentemente. Y cuando lo escuchaban, entonces entendían que ellos tenían que prepararse para la llegada de ese hombre. ¿Y cómo tenían que prepararse? Dice el texto, arrepintiéndose de sus pecados. Hermanos, 400 años de silencio y de repente aparece un profeta de Dios. Era obvio que la gente iba a correr a ver qué era lo que tenía que decir este hombre. Tanto tiempo en silencio y aparece un profeta anunciado. Todos iban a ver qué era lo que él tenía que decir. Era obvio. Y cuando llegaban, ellos escuchaban un mensaje claro y poderoso y glorioso. Arrepiéntete de tus pecados. Seguramente no querían escuchar algo como eso, pero era lo que Juan les decía. Arrepiéntase de sus pecados. Bueno, pero Juan, yo pensaba que tú me ibas a decir algo bueno, algo que me gustara, o sea, algo confortante, algo bonito de parte de Dios. Y en parte sí, porque el mensaje confortante para los corazones era que el Mesías había llegado y era suficiente. Pero Juan no iba a suavizar sus palabras para decirle a la gente lo que querían escuchar.
El mensaje era tan claro como lo es el día de hoy. Arrepiéntete. Tienes que reconocer que estás mal, que necesitas arrepentirte, que necesitas buscar de Dios inmediatamente. Ese era el mensaje. Y vemos aquí un punto álgido de la historia de Juan en los versos 7 y 8, cuando él deja ver que él no era tan importante en esta historia. Hermanos, a pesar de que él tenía bastantes razones para creerse importante, él podía decir, bueno, pero las escrituras hablan de mí. Y Dios me escogió a mí para ser el precursor de su hijo, imagínate. O sea, tengo un nivel bastante alto. Él podía jactarse diciendo que las escrituras hablaban de él y que Marcos empezaba su escrito hablando de él, ni siquiera de Jesús. Juan tuvo muchas razones por las cuales sentirse orgulloso, altivo, pero no fue así. Él dijo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, aunque no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua. Y él está diciendo, eso es como cualquier cosa, pero cuando venga él lo bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Es como si Juan dijera, lo que yo les estoy diciendo es sumamente importante. Ustedes necesitan venir y escuchar lo que yo tengo que decir de parte de Dios. De verdad es muy, muy importante, pero no se fijen en mí. No se fijen en mí. Yo soy un simple siervo del Señor. Es como si Juan estuviera diciendo algo como eso. Tras mí viene lo que realmente importa. Tras mí viene alguien tan poderoso que yo no soy digno ni siquiera de tocarle las sandalias. Es como si Juan dijera, lo que yo hice fue bautizarlos con agua, de verdad, solamente eso. Pero Él hará algo mucho más trascendental. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él sí cambiará sus vidas y sus corazones. ¿Quién es ese que viene tras Juan? Profeta Isaías, o la cita de Isaías lo dice. Dice, preparen el desierto camino al Señor. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, ha llegado. Juan tenía mucho poder de persuasión. Seguramente Juan era un predicador bastante, o con un poder de convencimiento bastante alto y una oratoria extraordinaria. Y es evidente porque multitudes venían a él a escucharlo. Pero Juan decía, ¿sabes qué? Hay uno que es el único que tiene el poder para derramar el Espíritu Santo en sus corazones y sellarlos por toda la eternidad. Uno solo, y no soy yo. No te fijes en mí. Ese del que hablo es el que viene tras de mí. Yo solamente preparo el camino, yo solamente pongo la alfombra, yo solamente riego y acomodo el camino para que Él pueda caminar. Hermanos, el verdadero cambio en la vida de las personas las hace Jesucristo. No la hacen los pastores, no la hacen los diáconos, no la hacen los líderes o maestros. Es Jesús. Y por eso mi argumento de hoy, el Rey ha llegado para transformarnos. Esto lamentablemente es un problema grande hoy en día. Personas y pastores y líderes cuando usan el servicio y el ministerio cristiano para satisfacer su propio ego, para buscar y atraer personas para sí mismos. Yo he escuchado iglesias donde las personas llevan registro de las personas que le evangelizan y que han ganado para Cristo, las almas que han ganado, y llevan y tienen un cuaderno y llevan el control de todo eso y lo ven como un premio personal. Y llevan el control de sus discípulos, en vez de llevarlos a ser discípulos del Señor. No somos nosotros los salvadores de las personas, hermanos. No somos nosotros quienes transformamos a las personas. Es Cristo. Y esto debe quedar suficientemente claro. Es Cristo y solo Cristo. Juan no dijo, ¿sabes qué? Yo te bauticé, ya puedes irte. Tranquilo, no necesitas más nada. No, Juan no dijo eso, obviamente. Juan dijo, yo te bauticé con agua, pero espérate, porque eso no es suficiente. Eso es externo. Tienes que esperar al que viene tras de mí para que Él transforme de verdad tu vida. Pero ¿saben qué es interesante? Que Juan, a pesar de todo lo que dice, él no revela todavía la identidad de ese que viene tras de él. Aunque parezca obvio y todos sepamos de quién estamos hablando, y los que conocen la profecía obviamente saben de quién, en ese momento saben de quién se estaba hablando, Juan no lo dice. Él habla de uno que viene tras de mí. Él habla de él, de ese que viene, pero no revela todavía su identidad.
Lo que sí sucede a partir del versículo 9, donde vamos a ver la identidad del rey. Acompáñame de nuevo en sus Biblias y leamos del 9 al 13. Dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, esta palabra inmediatamente, Marcos la usa muchísimo, inmediatamente, enseguida, siempre cambia muy rápido las escenas. Dice, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Atento con estas palabras, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, vemos quién responde claramente la pregunta de quién es ese que venía atrás de Juan. ¿Quién responde esa pregunta? Dios, el Padre. Todas las personas estaban expectantes en aquellos días. Pero cuando Jesús vino al río Jordán, todas esas personas pudieron ver cómo los cielos se abrían y una voz fuerte y clara del cielo clamaba y decía que ciertamente ese hombre que estaba allí era su Hijo. Por primera vez se revela explícitamente la identidad del Rey. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el Rey soberano y absoluto sobre todo lo que existe, está afirmando la identidad de su Hijo, de aquel quien Juan venía anunciando. Y algo importante que debemos aclarar, quizás por si hay dudas al respecto, es que Jesús no era un pecador que necesitaba arrepentirse y por eso se estaba bautizando. Cuidado con esto. Recordemos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero Jesús, por ser el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de Dios, por ser Dios mismo, era evidente que no era un pecador. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizaba? Bueno, la única razón por la que Jesús se está bautizando era porque así lo requería la ley, por obediencia. En Mateo 3, capítulo 14 y 15, vemos un poco más detallado ese encuentro. Y veamos lo que dice, lo que le dice a Juan en ese momento. Leamos desde el versículo 13, Mateo 3, desde el 13. Dice que entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Yo creo que esta es una reacción genuina que cualquiera de nosotros pudo haber tenido. Que Jesús venga y se acerque y te dice, bautízame. No, Jesús, ya va. Tú tienes que bautizarme a mí. Es lo que Juan está diciendo. Yo no puedo hacer algo como eso. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Es increíble notar cómo el primer acto en su ministerio, aquel que era un cordero perfecto, sin mancha, inmolado, fue identificarse con aquellos cuyos corazones estaban totalmente corrompidos por la maldad. Jesús se sometió a un bautismo que estaba diseñado para hombres malvados y pecadores, que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Fue como un anuncio que decía que poco tiempo después ese acto sería la simbología perfecta de su muerte y de su resurrección. Así que lo hizo, se bautizó y apenas sale del agua, entonces vemos esa escena gloriosa, sorprendente, que todos los que estaban ahí pudieron presenciar. ¿Te imaginas estar ahí en ese momento y ver que los cielos se abren y que una voz del cielo, la voz de Dios, el Dios de los cielos, el Dios Altísimo, dice lo que dijo? Charles Spurgeon comentaba diciendo lo siguiente: trate de imaginarse la escena que describe nuestro texto. Cuando Jesús sube del agua, el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma visible con una apariencia de una paloma y reposa en él. Después, una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Esta era la voz del Padre que no se reveló en forma corporal, sino que pronunció palabras maravillosas que los oídos mortales nunca antes habían escuchado. Seguía diciendo, las palabras que pronunció claramente indicaban que era Dios el Padre quien daba testimonio de su Hijo amado.
De modo que la entrada de Cristo a su ministerio público en la tierra fue una oportunidad escogida para la manifestación pública de la unión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué gloriosa esta escena, qué gloriosa. Y qué hermoso ver que Dios Padre no solo afirma la identidad de Jesús, sino que dice algo más. Él dice, tú eres mi Hijo amado, pero después dice otra frase, dice, en ti tengo complacencia. ¿Sí lo notan? Es decir, lo que complace a Dios Padre se encuentra en Jesús. Cuando Dios le dice, en ti tengo complacencia, está diciendo que Él encuentra un placer absoluto y una aprobación total en la esencia y en la obediencia de su Hijo. Es un amor que se deleita en Él. Jesús complace a Dios Padre. Hermano, ¿te has preguntado en qué tú tienes complacencia? ¿Alguna vez en tu vida te has detenido, y has dicho, ¿en qué tengo complacencia yo? ¿Será que Cristo es suficiente para satisfacerte por completo? ¿O será que necesitamos más cosas para estar complacidos y satisfechos? ¿Será que necesitamos más cosas del mundo para encontrar ese placer absoluto que necesitamos? ¿Será que necesitamos más tiempo libre? ¿Será que necesitamos más juegos y distracción? ¿Será que necesitamos más deportes? ¿Será que necesitamos más series de televisión? ¿Será que necesitamos más mujeres, hombres, más alcohol, fiestas, drogas? Hermanos, si nuestra complacencia está fuera de Cristo, entonces alguien decía que estamos dando mucho valor a algo que no lo tiene. Y no solo eso, sino que al final de la historia vamos a sentir una profunda frustración porque el placer o la alegría que nos dan las cosas que están fuera de Cristo son finitas, son efímeras, se esfuman y nos dan placer instantáneo, pero se va. Pero en Cristo hay plenitud de gozo. Escúchese bien, hay plenitud de gozo. Cristo es el único que puede satisfacer por completo nuestro corazón. Y no es una alegría instantánea, no es algo que se va. Cristo es el único que tiene un valor infinito, eterno, poderoso. Y de la misma manera como Dios Padre se complace en Cristo, tú y yo debemos complacernos solamente en Él, porque Él es suficiente. No sigas buscando nada más allá afuera. Cristo es suficiente. Ahora, hay una buena pregunta que podríamos hacernos también y es, ¿será que Dios tiene complacencia de mí? ¿Te has preguntado eso también? La primera pregunta es, ¿en qué yo tengo complacencia? Pero te has preguntado, ¿será que Dios tiene complacencia de mí? Si veo mi vida y veo mi pecado, seguramente la respuesta más lógica sería que no, ¿verdad? Además, si Dios se complace solo en Cristo, entonces ¿cómo se podría complacer en mí? Por lógica, deberíamos pensar entonces que para que Dios pueda tener complacencia de mí, entonces yo tendría que ser como Cristo, ¿verdad? La mala noticia con eso es que es imposible que nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo, podamos ser como Cristo. Imposible. Es una muy mala noticia. La mala noticia con la que empieza el mensaje del Evangelio, que es una buena noticia. El mensaje del Evangelio son las buenas nuevas, es una buena noticia, pero que empieza con una muy mala noticia. La mala noticia es que somos pecadores y que estamos destituidos de su gloria. Así que, por más que nos esforcemos, nunca podremos ser como Cristo. Por ende, Dios no tendrá complacencia de nosotros porque Él tiene complacencia en Cristo. Ahora, la buena noticia, porque Dios siempre tiene buenas noticias, es que Dios nos ha dado su Hijo para transformarnos y para ser cada vez más como Él. Y ahora Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, por lo cual está satisfecho y nos acepta en su reino, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo.
Entonces Dios puede tener complacencia en nosotros porque Él está haciendo su obra para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Y eso es increíble. Qué bendición, hermanos, saber que nosotros contamos con la gracia del Señor para que Él tenga complacencia de nosotros. Es increíble y sobrenatural. Ahora bien, luego de haber sido confirmado por el Padre, la escena inmediata que nos describe Marcos es un enfrentamiento directo con Satanás. Marcos está dándonos como una montaña rusa. Vemos una escena sumamente gloriosa y de repente aparece Jesús peleando con Satanás. ¿Qué pasó aquí? La escena cambia radicalmente. Como les dije, Jesús está en un momento glorioso, siendo afirmado por Dios el Padre, recibiendo su respaldo, recibiendo su autoridad, y ahora de repente es llevado, es conducido al desierto para ser tentado por el diablo. Se pudo quizás haber pensado que en un momento tan sublime como el que acabamos de ver, viniera algo como una especie de adoración universal. El rey se acaba de bautizar y Dios dice que Él es su hijo y tiene complacencia. Quizás nos imaginamos a la gente adorando y todos felices, pero no. Apenas pasa eso, vemos que Jesús, listo, te bautizaste al desierto de una, a ser tentado por Satanás. Y Marco no nos da esa información de que Jesús fue llevado, pero Mateo sí, él dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Literalmente el Espíritu lo condujo hacia allá. Y la palabra original nos da la idea casi de que lo empujó hacia allá. La misma tentación que tuvo Jesús fue la misma tentación que tuvo Adán y Eva en el principio. ¿Recuerdan Génesis? La misma tentación por el mismo enemigo, pero con una sola diferencia, que Jesús venció. Jesús venció la tentación afirmando así su autoridad y poder sobre las artimañas del enemigo. Una vez más se demuestra que Jesús es el Mesías. Este hombre ha sido afirmado por el Dios Altísimo y ha tenido la autoridad suficiente y el poder suficiente para resistir la tentación del diablo. Así que vemos que en un principio Dios afirma la identidad de Cristo en el río Jordán cuando es bautizado, y ahora en el desierto Cristo mismo afirma su identidad al tener autoridad para vencer a Satanás. Hermanos, es ese el rey que ha llegado a este mundo. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, hemos visto el anuncio del rey, la identidad del rey, y ahora veamos la última escena que nos muestra Marcos en nuestro texto de hoy para poder ver cuál es la proclamación del rey. Veamos los últimos versículos 14 y 15. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el evangelio. Vamos a acostumbrarnos seguramente a ver estas transiciones tan fuertes de Marcos, seguramente. Aquí vemos otra escena donde se nos dice que Juan el Bautista había sido encarcelado. Y los detalles de eso los podemos ver en Marcos capítulo 6, versos del 17 en adelante. No lo vamos a leer porque es un poco largo y Marcos no se detiene allí. Pero él está aquí suponiendo que sus lectores ya saben que eso pasó, que los lectores saben que Juan el Bautista había sido encarcelado. Y donde quiere enfocar la atención es a lo que empieza a decir el Señor Jesús en su ministerio. Recuerden, Juan el Bautista no es tan importante. El protagonista de la historia es Jesús. Y Marco quiere que nosotros nos enfoquemos allí. Por eso no divaga tanto en la información. Él dice, ve a Jesús de una vez. Nosotros vamos a ver en este libro todas las cosas que hacía el Señor Jesús, como sanar, como enseñar, como confrontar. Pero hermanos, lo que más dedicó tiempo nuestro Señor en su ministerio fue a predicar el evangelio de Dios. Fue lo que más le ocupó su tiempo. Miren lo que dice Marcos 1 más adelante, versículo 35. Dice que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos,
para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Según nuestro texto, miren lo que predicaba nuestro Señor. ¿Qué era tanto eso que predicaba? Bueno, Él decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Ese era su mensaje. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios se ha acercado? Lo podemos saber porque Cristo está aquí. Él es la representación misma del reino de Dios. Todo lo profetizado y lo dicho en el Antiguo Testamento se ha hecho realidad. Ha llegado el hombre que vino a cumplir el plan perfecto de Dios, el plan de redención. El hombre que vino a salvar a los pecadores que estaban condenados para llevarlos al reino de los cielos por una eternidad. Ese es el hombre que ha llegado. La gracia de Dios que ha existido desde la eternidad pasada ahora se ha manifestado en forma de hombre para reinar en el corazón de aquellos donde reinaba el pecado. Hermanos, debemos entender algo. Hay dos opciones de reino en tu vida y en mi vida. Hay solamente dos opciones de reino. Y si no es Cristo quien está reinando en tu corazón, entonces el que está reinando en tu corazón es el enemigo de las almas, Satanás. Son dos opciones. Dice Efesios que antes de Cristo, Efesios 2, que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, obedeciendo, viviendo, deleitándonos en nuestra maldad y obedeciendo ¿a quién? Al príncipe de las tinieblas, a Satanás, al enemigo, al diablo. Pero el rey de este mundo ha llegado para buscar a los suyos, desplazando por completo el reinado del enemigo en el corazón de aquellos quienes habrían de ser salvos. Es lo que ha hecho el Señor. ¿Sabes qué hace Cristo? Él no te pide permiso para entrar. Él llega con poder y con autoridad, destrona al diablo de tu vida y se entrona en tu corazón. Y qué increíble que sea Dios mismo, Jesús mismo, quien haga la invitación para entrar en su reino. Él dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús mismo, no es lo mismo que te lo diga yo, a que venga Jesús y te lo diga. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Decía el pastor MacArthur en sus comentarios que el arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas a la misericordiosa oferta de salvación de Dios. Y muchos de nosotros lo sabemos. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Eso era lo que Jesús decía y lo que Jesús proclamaba cuando llegó a este mundo. Hermano, ese mismo mensaje que predicaba Jesús es el mismo mensaje para ti el día de hoy. Cambia de dirección. Arrepentirse, metanoia. Cambia de dirección completamente. Arrepentirse no es solamente sentir tristeza. Es dar un giro de 180 grados. Hermano, deja de intentar salvarte a ti mismo y ríndete al Rey que llegó y ya peleó y ganó la batalla por ti. ¿Seguirás intentando gobernar en tu vida? ¿Qué tan necio puedes ser para escuchar al Rey de Reyes diciendo arrepiéntete y cree en el Evangelio y seguir intentando gobernar tu propia vida? ¿Qué tan necio podemos llegar a ser? ¿Seguirás intentando salvarte tú mismo? Si quieres, sigue intentándolo, pero ¿sabes qué? No lo vas a lograr. ¿Qué harás? ¿Seguirás intentando salvarte tú o creerás que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvarte? No salgas de este lugar intentando o evadiendo estas preguntas. No salgas de este lugar sin responderte esas preguntas. La llegada del Hijo de Dios a este mundo no fue un mero capricho del Padre, sino que fue la solución de parte de Dios para acercarnos a Él. El problema del mundo es la separación que tienen con Dios a causa del pecado. Y que por haber pecado están destituidos de la gloria de Dios a causa de su pecado.
pero, siempre el pero maravilloso de las Escrituras, pero Dios resolvió el dilema. Y por eso fue que su reino se manifestó en forma de hombre para venir a salvarnos. Cristo ha venido a pagar el castigo que tú y yo merecíamos pagar. Él ha venido a cargar sobre sus hombros nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad, para justificarnos delante de Dios y para darnos acceso a su reino eternamente. Eso fue lo que Jesús hizo. Créelo y arrepiéntete de tu maldad. Es Jesús quien te lo dice. Y mi hermano o hermana, iglesia, si tú has creído realmente en Cristo, entonces este pasaje definitivamente va a ayudar a fortalecer tu fe. Recordando que el Mesías es real. Pareciera que a veces se nos olvida. Es real y ha venido con un propósito divino, principalmente a salvarte, pero también a transformar la realidad de tu vida, a cambiarte por completo. Si el reino ya está aquí, hermanos, entonces nuestra prioridad debe cambiar. La aplicación para nosotros, la aplicación directa es: evalúa tu vida. Evalúa. Si el rey ya está aquí y ya nos ha libertado de la esclavitud del pecado para reinar en nuestros corazones, entonces no vivamos como si eso no es una realidad. No vivamos como si todavía estamos encadenados al pecado, porque ya no es así. El pecado ya no es nuestro dueño, nuestro amo. Ya somos libres en Jesús. Vivamos como creyentes que ciertamente están siendo transformados progresivamente a la imagen de Cristo. Ese es el llamado, hermano. El Rey ha llegado y está aquí para transformarnos. Amén. Oh Señor, qué glorioso pasaje que acabamos de revisar. Gracias, Dios, porque desde el principio tú resolviste el problema filosófico más grande de la historia. Cómo hombres malvados y pecadores podían tener acceso a un Dios bueno y perfecto. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias porque tú decidiste tomar la iniciativa e intervenir y acercarnos a ti y reconciliarnos contigo. Gracias, Señor, porque no hay una muestra de amor más grande que la que tú has hecho con nosotros. No hay palabras, no hay obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para agradecer todo lo que tú has hecho, Señor, pero estamos agradecidos. Danos la fortaleza que necesitamos y el dominio para poder vivir en este mundo caído de una forma que te agrade, Señor. Ayúdanos. Limpia nuestro corazón y guíanos a tu verdad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a recordar que el Rey está con nosotros.